Capítulo 3 y verso 8 en adelante dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Amén. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Sabes? Si uno intenta ver la Biblia e intenta llegar hasta este punto, la Biblia no da detalles de cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva viviendo en el paraíso. No sabemos si hasta este día pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses o quizás pasaron años. La Biblia sí nos muestra que antes que vivieran Adán y Eva, Adán vivió primeramente. Adán fue creado y vivió primeramente él solo en el paraíso, rodeado de animales. Y la Biblia nos muestra que antes de ser creada la mujer, el hombre intentó convivir con animales. Y la Biblia dice que no hubo ayuda idónea para Adán. Por eso Dios, viendo que en medio de todos los animales no había ayuda idónea, Dios le hace caer en un profundo sueño. Y de una costilla hace a la mujer, y la mujer fue la ayuda idónea. Y ahí pasó, hermanos, a que el hombre y la mujer vivieron en el paraíso. No sabemos cuánto tiempo vivió, pero después de que el hombre y la mujer vivieron en el paraíso, nos da un salto al capítulo 3, y en el capítulo 3 del Génesis viene la entrada del veneno a este mundo. Por medio de la desobediencia, el pecado llamado veneno entró en este mundo. Date cuenta, cuando el veneno entró, Dios actuó de la misma manera que siempre actuaba. La Biblia dice que todos los días la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Y cuando hablamos de la voz de Jehová, no estamos hablando de un sentimiento que hay dentro de nosotros o de una voz que siento en mi interior. Cuando uno siente una voz o siente algo de parte de Dios, Dios también habla así. La Biblia dice, Hebreos capítulo 1, verso 1, habiendo Dios hablado de muchas veces y de muchas maneras. Dios puede hablar de mil maneras. Te puede hablar a la mente, te puede hablar al sentimiento, al corazón. Hay a veces que sientes una voz y que tus oídos no la escuchan, pero tu espíritu la percibe y sabes que es la voz de Dios. Pero esta voz que habla Génesis capítulo 3 era la voz audible. Era la voz que podía escuchar con los oídos. Y aquí es cuando alguien se puede hacer la pregunta: ¿y cómo es la voz de Jehová? ¿Cómo habla Dios? Y cuando habla, ¿cómo suena eso a los oídos? ¿Sabes? Yo no lo he contado nunca, pero hoy lo voy a contar porque entra en el mensaje. En este camino que llevo casi 11 años, Dios me ha hablado de muchas maneras, de mil maneras me ha hablado Dios. Pero solamente, hermanos, en dos ocasiones, y quien ha oído la voz de Dios me va a entender en esta tarde, en dos ocasiones he oído la voz de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y la primera vez que oí la voz de Dios fue a los 15 años de edad. Y yo, cuando recién convertido, pasaba noches enteras orando a Dios y leyendo y estudiando la Biblia, pues en esa situación nunca escuché la voz de Dios. Sin embargo, una noche de enero, invierno, estaba no orando, no estaba leyendo, no estaba estudiando, estaba durmiendo. Cuando alguien entró en mi cuarto y me despertó, Santo Dios. cuando alguien me mostró cosas, hermano, que si supiera dibujar, te prometo y te aseguro que no podría ni dibujarlas. Y después de ver tantas cosas, oí por primera vez la voz de Dios. Mira, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, la Biblia dice, mira, Juan fue el hombre que más cerca estuvo de Jesús. Había escuchado la voz de Dios más que ninguno, había servido a Dios más que ninguno. Pues a los 90 años, casi 75 años sirviendo al Señor, la Biblia dice que Él le habló, y dice la Biblia que estaba de espalda, y dice, y oí una voz, dice que me hablaba.
lo puso en mis brazos. Y cuando lo puso en mis brazos, una voz me susurró al oído y me dijo: cachorro de Judá, te doy corazón de pastor. Había pasado 4 años. 4 años, y cuando oí por segunda vez la voz de Dios, al que dije: esta es la voz de mi amado. Había pasado 4 años y pude identificarla, porque la voz de Dios es inconfundible. Cuando una persona oye la voz de Dios ha cambiado el destino de generaciones enteras. Cuando alguien oye la voz de Dios, créeme que nunca jamás será el mismo, porque la voz de Dios cambia una persona. De una distancia de 4 años, una vez la oí en un estasis y otra en un sueño, y pude identificar que era la voz de mi amado. Pues sabes, Adán escuchó la voz de Dios todos los días. Aleluya. ¿Y sabes qué le producía? Todo bueno. Pero un día oye la voz de Dios y ¿sabe lo que dice? Se escondió porque tuvo miedo de oír la voz de Dios. ¿Cómo es posible? Yo dije: ¿cómo es posible? Si yo oí la voz de Dios 4 años después la volví a oír y me produjo alegría y supe identificarla. ¿Cómo es posible, Adán, que la escuchó todos los días y de un día a otro ya no reconocía la voz de Dios? ¿Qué le ha pasado a los oídos de Adán para que ya no reconozca la voz de su amado? Y es que la Biblia dice, Génesis capítulo 3, la Biblia dice, hermanos, que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y Eva, hermanos, dice la Biblia que habló a su marido, y hablándole a su marido le engañó y le dio de comer. Y la Biblia dice que por cuanto Adán obedeció a la voz de su mujer, comió, y por cuanto comió entró el pecado. Y cuando el pecado llamado veneno entró al mundo, ¿saben cuál fue lo primero? El primer efecto del veneno fue contaminar los oídos del ser humano. Porque de un día para otro el ser humano ya no reconocía la voz de su amado. ¿Y sabes qué es lo primero? ¿Sabes cuál es el primer interés del diablo? Es que no reconozcan la voz de tu amado. Porque si hay algo triste, doloroso y terrible en la vida de un ser humano, es que Dios te hable y no te des ni cuenta. Pero hay quien cree y dice: ¿será que tiene Dios favoritos? ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué habla este, habla el otro, habla el otro? Y a mí Dios no me habla. ¿Por qué? ¿Será que Dios tiene favoritos? Habla a unos sí, a otros no. Y sabes, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios siempre ha hablado al ser humano por igual. Y cuando hablamos del ser humano, hablamos a todo el mundo entero. La voz de Jehová fue para todo el mundo. Dice Salmos capítulo 19, verso 4: por el mundo entero salió tu voz, y hasta el extremo del mundo se escuchó
y tuve miedo. Si el diablo logra que no entienda la voz de Dios, entonces logrará que vivas con miedos. Dijo un hombre llamado Horacio Flaco, dijo: quien vive con miedo nunca será libre. Dijo un hombre llamado Frank Gebel, dijo: el miedo mata la mente, el miedo es el vehículo que te lleva a la destrucción. Y un escritor dijo: el miedo solo sirve para perderlo todo. Y eso es lo que te produce el miedo. ¿Y sabes cómo identifica el miedo la Real Academia Española? Sensación de alerta y de angustia ante un peligro real, nota, o imaginario. ¿Sabes qué problema es? El problema es que cuando una persona logra ser contaminada sus oídos y va escuchando por el mundo cuanto quiere y logra que el diablo extravíe su sentido del oído, esta persona vivirá con miedo. Pero la persona que vive fiel a Dios, que guarda, hermanos, hasta sus oídos santos para Dios, podrá distinguir cuando Dios habla y cuando el diablo habla. ¿Sabe? Quien vive, hermanos, entendiendo la voz de Dios, jamás tendrá miedo, porque sabrá que Jesús dijo en su palabra, Juan capítulo 6, verso 20, Jesús dijo: no tengáis miedo, yo soy. Y cuando nosotros creemos y oyemos a la voz de nuestro amado, que Dios nos ha dicho: no tengáis miedo, no tienes por qué tener miedo. David, hermanos, no tuvo miedo a nada. Dijo en el Salmo 91: no temeré a pestilencia que vaya por la noche, ni a saeta que vuele de día, y aunque caigan 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, yo no me moveré. Dice la Biblia: porque ángeles enviarán cerca de mí para que mi pie no tropiece en piedra, y me meteré en la cueva de las vid y no me dañará, porque el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ese jamás habrá mortífero que podrá dañarme. Cuando oímos la voz de nuestro amado, jamás tendremos miedo a nada. Pero date cuenta, el miedo es una sensación de angustia lo que ves, pero también a lo imaginario. Porque sabes que hoy día hay mucha gente viviendo angustia por el miedo a cosas imaginarias. ¿Sabes qué son el miedo a cosas imaginarias? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero no vivo a gusto, hermano. Eso es el miedo a algo que todavía no existe. ¿Qué será mañana, hermano? Yo estoy viviendo en un piso de alquiler con 3 hijos. Yo quiero para mis hijos un palacio, pero yo no puedo vivir con miedo de que el Señor me vaya a echar. Y si al Señor me dice: ya no tienes piso. Pero yo no puedo vivir con ese miedo. No voy a dar justo al diablo, porque he entendido que, hermano, que si yo soy justo, la Biblia dice que la simiente del justo será bendita. Oh, hermano, yo soy fiel a Dios. La Biblia dice que Dios hizo un pacto con Abraham, dice, para 1000 generaciones. Y cuando yo soy fiel a Dios, entonces Dios es fiel contigo. Cuando yo, hermano, cumplo con la palabra de Dios, Dios siempre cumplirá conmigo. Si yo soy responsable con Dios, Dios será responsable conmigo. Si yo me ocupo de sus cosas, Dios se ocupará de las mías. Por eso yo no voy a vivir con temores. Yo voy a creer y a escuchar la voz de mi amado. Oí tu voz, tuve miedo. ¿Y sabes en qué te puede convertir? Y con esto vamos a acabar. Dice: tuve miedo y me escondí. Porque el que no oye la voz de su amado se vuelve tan ignorante que cree que todavía puede esconderse de él. ¿Y dónde te meterás? Que el ojo de Jehová no te ve. Pero hay quien cree que todavía se puede esconder de Dios. Dice, hermanos, Crónicas, segunda de Crónicas 16:9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pero hay quien cree que todavía puede esconderse de Dios. Hay quien cree que es como Jonás. Jonás pensó que metiéndose en el barco de la comodidad se podía esconder de Dios. Pero aún en el barco de la comodidad, Dios siempre te verá. La mujer de Jeroboam creyó y pensó que detrás de un disfraz Dios nunca le iba a ver. Dios siempre te descubrirá, porque no hay lugar que te puedas esconder, que el ojo de Jehová no te pueda contemplar. Pero aquel que no oye la voz de su amado se piensa que se puede esconder de Dios, pero tarde o temprano todo lo que se haga en lo oculto Dios te hará manifiesto. Tarde o temprano, todo, hermanos, lo que se haga en la intimidad Dios lo sacará a la luz.
Por eso en la intimidad Dios también te ve. Si eres fiel, Claro que sí. Dios te recompensará. Por eso dice la Biblia que el que busca a Jehová, ¿cómo debe buscarle? Dice a solas, Sí, Señor. a puerta cerrada, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense de público. Pero Dios siempre trae solución. Aleluya. ¿Y sabe lo que Dios dijo? Adán, ¿dónde estás? Dice, ¿quién escuchó la voz? Dice, escucharon los dos. ¿Y a quién se dirigió Dios? Hacia la humanidad. Sí, Señor. Porque yo soy responsable de mi casa. Porque Dios siempre me pedirá mis cuentas de lo que ocurra en mi casa. Porque es el hombre quien gobierna la casa. Por eso se dirigió a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? ¿Que Dios no sabía dónde Adán estaba? No, hemos dicho que Dios contempla toda la tierra y que no hay nadie que pueda esconderse de Dios. Entonces, eso de Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué era? ¿Para saber dónde estaba Adán? No, era un mensaje para Adán, para que supieran la condición en la que se encontraba. Gloria a Dios. Pues iglesia, hoy de la misma manera que Adán, Dios te dice, iglesia, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde te encuentras, iglesia? Aleluya. Te encuentras en un sitio de obediencia y de fidelidad, que oye la voz de tu amado, vives sin temores, vives seguro, o de lo contrario, vives llena de miedos, vives lleno de temores, vives inseguro, vives escondiéndote de Dios, escondiéndote de la responsabilidad. ¿Dónde te encuentras, iglesia? Yo quiero que en esta tarde inclines tu rostro esta tarde, que por unos minutos te hagas un examen a ti mismo. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos para ver si es que estáis en la fe. Espíritu Santo de Dios, ¿sabes lo más hermoso? ¿Sabes en qué tienes que invertir tu vida? Dijo David, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. No te escondas de Dios, porque si sales al encuentro de tu Dios el día malo, Dios te esconderá en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios. La vida no se trata de que el hombre busque a Dios. Desde el principio hemos visto que Dios siempre buscó al hombre. Y en el momento que el hombre se perdió, Dios salió a buscarle diciéndole, ¿dónde estás? Pero el hombre estaba tan contaminado que no oía la voz de Dios. Por eso cuando Dios vio que el ser humano no escuchaba la voz se tuvo que hacer visible y el verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo del Padre, llena de gracia y de verdad. Por eso es que Dios siempre andaba buscando al ser humano. ¿Qué necesidad tiene Dios de buscarte a ti todos los días? Pues Dios no vive tranquilo a menos que te halle. Acercaos a Dios y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano y deje el impío su mal camino y el hombre perverso sus pensamientos inicuos y vuélvese cada uno a Jehová. Porque si os volvéis a Jehová, Jehová se volverá a vosotros. Padre, de ahora en adelante Gracias. escucharemos la voz de nuestro amado. Sana nuestros oídos para oír tu dulce voz. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu iglesia esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.